Ya estamos de regreso y hoy tenemos que hablar sobre un lamentable crimen que ocurrió en enero del 2025, hace ya más de un año, pero la familia de la persona involucrada, asesinada aquí en este delito, sigue esperando respuestas. Un crimen que además sacudió a toda la comunidad del periodismo nacional por tratarse de un crimen en contra de un periodista que le era incómodo al poder. Estamos hablando de Gastón Medina, quien era director de la cadena Sur TV y que el 20 de enero del 2025 fue acribillado. Recibió 8 disparos de mano de un sujeto que estaba a bordo de una motocicleta afuera de su vivienda en Ica. Gastón era un periodista que cuestionaba de manera frecuente y constante, sobre todo al gobierno regional de Ica, a las autoridades. No se guardaba la información porque era un periodista de investigación y no tenía miedo, pese a que a lo largo de su carrera y sobre todo en sus últimos años de vida recibió múltiples amenazas. ¿Cómo es que esto se reaviva hoy que estamos 10 de agosto del 2026? Pues resulta que el crimen ha sido vinculado con un actual diputado del Fujimorismo, un congresista dentro de este Congreso bicameral, Carlos Segarra Sánchez, quien es congresista por Ica y que solía ser una persona muy cercana al entorno del ex gobernador regional, era asesor de quien era gobernador regional Jorge Hurtado. El 20 de marzo, solo para brevemente explicar o dar, mejor dicho, conocimiento de los hechos antes de pasar a hablar con el abogado de la familia, Gastón Medina ya había advertido sobre estas amenazas en contra de su vida. El 20 de marzo del 2023 había anunciado en su programa que había recibido un audio que contenía un plan para matarlo, para asesinarlo. En este audio se identificaban dos voces. Una de las voces que estaba incluida dentro de esta grabación fue la que le dijo a Gastón Medina de qué se trataba el plan y quién era la otra persona involucrada. La persona que confesó estar involucrada en ese audio, la voz que aparecía ahí, una de las voces era la de Víctor El Chino Mere, quien era también vinculado al ex gobierno regional de Ica. Vamos a escuchar brevemente el audio en cuestión, que ha sido una pieza clave en la investigación que busca responder a una sola pregunta: ¿quién mandó a matar a Gastón Medina? Hubiésemos matado a esa tía de Chincha, compadre, y se cambiaron las cosas. Hubiésemos matado a Gastón, y se cambiaron las cosas. Tiene que avanzar sobre esa línea. Sí, Carlos, yo te entiendo, está bien. Yo solamente ejecuto, no. Hubiésemos matado a esa tía de Chincha, compadre, y se cambiaron las cosas. Hubiésemos matado a Gastón, y se cambiaron las cosas. Tiene que avanzar sobre esa línea. Sí, Carlos, yo te entiendo, está bien. Yo solamente ejecuto, no. Una de las voces identificadas en ese audio, la voz de Víctor El Chino Mere, fue la que señaló a Carlos Segarra como la segunda persona cuya voz se escucha en esta grabación. Mere fue quien dijo que recababa esta información y que había grabado el audio y lo hacía público porque tenía miedo por su propia vida. De hecho, en el audio se escucha que menciona el nombre, la palabra Carlos. Luego de que este audio llegara a manos de Gastón Medina y de que él lo publicara, haciendo de conocimiento abierto al público las amenazas en contra de su vida, es que también habla sobre la implicancia de esta segunda persona, de Carlos Segarra Sánchez, quien en ese momento no era un congresista, sino muy cercano al gobernador regional. Habla sobre la inclusión de esta persona en el plan para acabar con su vida. Y según lo que sabemos, nunca obtuvo una respuesta de parte de Carlos Segarra Sánchez. Cuando Víctor Mere le dice al propio Gastón que está contando esto porque teme por su vida, después de un tiempo, cuando se ejecuta finalmente el asesinato de Gastón Medina, algunas semanas después es también asesinado Víctor Mere, quien ya era testigo clave en el caso. Está conectado con nosotros esta tarde Wilmer Quispe, quien es abogado de la familia Medina. Doctor Quispe, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por estar en Fuerte y Claro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Bien, doctor Quispe, hablemos un poco primero de la situación de Gastón Medina. Gastón era considerado
un periodista muy incómodo, sobre todo para el gobierno regional de Ica. Era un periodista de investigación que hablaba sobre corrupción, sobre usos indebidos de los recursos del gobierno regional y dentro de los muchos cuestionamientos que hizo, habló de la contratación, las contrataciones de Jorge Hurtado de personas no aptas para el cargo. Dentro de esas, mencionó a Carlos Segarra. Sí, en realidad Gastón Medina Sotomayor era el principal crítico de las entidades públicas y en los últimos años, sobre todo del gobierno regional de Ica, no solamente con esta gestión del señor Roque Hurtado, sino también con la gestión pasada de Javier Gallegos Barrientos, con quienes incluso se ha mantenido una diversidad de denuncias e investigaciones de tipo criminal, ¿no? Esto también generó un impacto de interposiciones de querella, por ejemplo, contra Gastón Medina Sotomayor, denuncias también por organización criminal, entre otras, que se ventilaron en los fueros judiciales y fiscales y algunas que incluso continúan todavía en investigación, aun cuando luego del asesinato de Gastón ocurrió esta situación tan lamentable. Correcto, doctor. Lo que sabemos ahora es que había sido un dato ligeramente resguardado, y es que dentro de la carpeta fiscal que investiga el asesinato está incluido el nombre de Carlos Segarra como presunto autor intelectual. Carlos Segarra es ahora diputado por el Partido de Fuerza Popular y lo que le dijo a el diario La República cuando le preguntó sobre este hecho fue que él ni siquiera había sido citado y que no tenía nada que ver. Aclárenos, por favor, cuál es la teoría de la Fiscalía sobre la implicancia de Segarra. Sí, en principio aclarar que la Fiscalía es la que tiene las líneas de investigación. Ujú. Entiendo que la propia Fiscalía ha delimitado dos líneas de investigación, una del autor material y de los coautores del delito de asesinato contra Gastón. Todos ya sabemos que es el señor Echeverría Suárez, un Ujú. ciudadano venezolano que se encuentra preso preventivamente en el establecimiento penitenciario de Cachiche y que este año ya incluso se le prolongó la prisión hasta junio del 2026 y posteriormente se le ha adecuado la prolongación de prisión hasta por el máximo plazo legal que vence el 14 de octubre del 2027. Es decir, recordemos que hasta octubre del 2027 la Fiscalía tiene para continuar investigando, pero también la Fiscalía en la trazabilidad del autor material y de los coautores, porque son otros 4 venezolanos también que participados, recordemos que 2 están internados también en el centro penitenciario, uno ha sido capturado en el hermano país de Chile y otro se encuentra fugado. Pero la Fiscalía por estrategia formalizó en principio por el autor material, que es Echeverría Suárez, y hay otra carpeta fiscal que hemos dicho que se encuentra con carácter reservada, con diligencias que son de la propia naturaleza de complejidad y reserva que tiene el Ministerio Público. Pero no deja de ser cierto que en la carpeta donde se encuentra el autor material del delito Echeverría Suárez, eh, varios testigos han afirmado la vinculación que tendría no solamente el señor Carlos Segarra Sánchez con este acto delincuencial, sino otros funcionarios, tanto del gobierno regional, exfuncionarios e incluso del Poder Judicial, ¿no? Entonces, en realidad sí existe una línea de elementos que lo vinculan, más aún el audio que acaban ustedes de reproducir, que también Ujú. fue una pieza clave fundamental, porque ya Gastón Medina Sotomayor venía siendo amenazado en diversas oportunidades, incluso la ciudadanía tiene que conocer que Gastón Medina incluso hacía sus programas desde la clandestinidad, en el sentido de que ya no acudía al local
del canal 15 TV Cadena Sur, ubicado en la calle Chiclayo, como comúnmente se hacía, ¿no? Nadie tenía conocimiento, por ejemplo, que lo hacía desde su domicilio que se ubicaba en un inmueble arrendado en la calle Madre Selva. En ese sentido, son estas situaciones que han generado su vinculación en calidad de sospechoso, ¿no? Hasta el momento no podemos afirmar porque esa línea la traza el Ministerio Público, pero nosotros sí creemos conveniente y lo hemos venido indicando que los elementos de convicción y los actos de investigación que haga el Ministerio Público creo que van a ser vitales para encontrar a estos verdaderos autores intelectuales que participaron, ¿no?, en la muerte de Gastón Medina Sotomayor. Correcto, creo que un elemento que agrava la preocupación sobre, como usted decía, el hilo conector entre el autor material y las personas que le ordenaron disparar, es el hecho de que después de que Víctor Mere hace público este audio y se lo revela incluso a Gastón Medina, también este, cuando ya estaba incluido como testigo clave, sea asesinado. Víctor Mere tenía mucha información sobre las personas a quienes les resultaba incómodo Gastón Medina y luego de que éste fuera eliminado, a las pocas semanas, Víctor Mere también es acribillado, ya no se puede obtener más información de su testimonio, pero él fue, digamos, la primera persona que señaló en el caso a Carlos Segarra como presunto implicado en el audio que tiene un plan para eliminar a Gastón, ¿verdad? Sí, correcto, es correcto tu análisis. En realidad aquí ya viene en la línea de tiempo de las denuncias de actos de corrupción en el gobierno regional, en el manejo, por ejemplo, del pago a periodistas o comunicadores de la ciudad de Ica por parte del gobierno regional, en las contrataciones irregulares en la dirección regional de Ica, en el tema, por ejemplo, del Hospital Socorro. Y algo muy importante es el intento, incluso previo, de homicidio en agravio de Valdivia Rosales, ¿no? En el que este director lo denunció directamente como principal responsable también a Carlos Segarra Sánchez, ¿no? Y aquí también estuvo vinculado el Chino Mere, ¿no? Y Ujú. entendemos a raíz de toda esta información que se propaló en la línea del tiempo, repito, nosotros consideramos que precisamente se ha descubierto que una organización criminal de tipo internacional estuvo detrás de la muerte porque estos ciudadanos venezolanos forman parte de la organización criminal El Tren de Aragua. Y Ujú. recordemos que estas organizaciones criminales de tipo internacional precisamente necesitan vínculos, no solamente en los entes públicos, sino además en los entes fiscales, judiciales, pero también la contratación o subcontratación de brazos armados, como por ejemplo en este caso en Perú sería lo que fue el Chino Mere, ¿no? Que era la parte, digamos, que se encargaba de ejecutar en coordinación con esta organización de tipo criminal, ¿no? Y lo más Correcto. sospechoso e incidente es que precisamente el Chino Mere sirvió de canal para que Gastón Medina Sotomayor lo denuncia Carlos Segarra, ¿no? Pero también hubo una denuncia similar de Carlos Segarra contra Gastón Medina, contra la vicegobernadora regional, contra el Chino Mere, que seguramente siguen en investigación y esto pues cobró vital importancia para entender que el Chino Mere era un aparato muy esencial en estas líneas de investigación, en todas estas carpetas fiscales. Entonces, y lo sospechoso, como tú has indicado, es que luego de la muerte de Gastón también se le dio muerte al Chino Mere y solamente se le llevaron su celular, que era una parte importante, pero no contaba que el Ministerio Público, a través de los diversos actos de investigación para este caso de Gastón Medina, se ha logrado ubicar el arma de fuego con la que se dio muerte a Gastón. Esta arma fue ubicada en la localidad de Puente Piedra, ¿no? Al ciudadano venezolano Gilberson Díaz Díaz en otro caso de robo agravado y se hicieron las pericias balísticas y la pericia de identidad balística para que dé con ese
con esa identidad precisamente del arma de fuego. Y aquí hay un dato importante, que en esta carpeta de Lima se ha podido trasladar esta arma a la carpeta del caso Gastón, pero también se pudo incautar y se ha trasladado el equipo telefónico que se le encontró al ciudadano venezolano Gilberson Díaz Díaz, Mm, ¿no? Pues por hoy es la última acto de investigación que está pendiente por parte de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público Fiscalía de la Nación, quienes tienen que ya remitir esa información. Nosotros creemos que va a ser de vital importancia porque vamos a conocer todos los chats, los contactos, las llamadas que han mantenido entre todas estas personas, y si es que este señor Gilberson Díaz Díaz también forma parte de este engranaje tan complejo, ¿no?, del asesinato de Gastón. Bueno, y más allá, claro. algo que resaltar, y en realidad que nosotros rechazamos totalmente, es que no es coincidencia que el arma de fuego le pueda pertenecer a un mayor de la Policía Nacional del Mm, Perú, de la ciudad de Lima, que, oh sorpresa, ha indicado que se le fue retirada cuando se trasladaba, pues, en la localidad de Lima a su domicilio, y esto no es creíble, ¿no? Y también no no, claro. contaban con que el vehículo también fue encontrado, la motocicleta. Es decir, hay una serie de andamiajes que ya van complementando este accionar delictivo del propio autor material, que ya está también identificado a través de una pericia antropológica y antropométrica. Entonces no va a haber duda en que sí es el autor del delito, pero lo más importante es la información vinculada con los autores intelectuales, que creo que es lo que todos queremos, Sí, claro. ya que el Ministerio Público determine esa identificación, al menos presuntiva, ¿no? Al menos presuntiva, porque recordemos que todo ciudadano puede ser investigado y se presume inocente hasta que no se declare lo contrario, pero al menos existen evidencias y sospechas suficientes para que tengan que ser investigados y respondan por el asesinato de Gastón Medina Sotomayor. Doctor Wilmer Quispe, le agradezco enormemente. Se nos ha acabado el tiempo. Me hubiese gustado poder comenzar con mayor amplitud, pero creo que ha quedado bastante claro que el requerimiento aquí, solo para cerrar, le pido entonces, el requerimiento aquí es que la investigación profundice a todas las personas que puedan estar investigadas, que ninguno de estos pueda gozar de impunidad y que se haga una investigación transparente que pueda esclarecer para la familia un episodio tan doloroso e injusto como el asesinato de un periodista iqueño, ¿verdad? Sí, en realidad es lo que nosotros siempre hemos exigido, que se cite a todas las personas que están vinculadas o mencionadas o que estuvieron vinculadas con Gastón Medina Sotomayor, porque recordemos que aquí la sospecha puede venir de diversos sectores, pero principalmente de las entidades públicas, pero tampoco descartar el tema de los contactos personales o privados que también tenía Gastón Medina Sotomayor, y que parece que fueron los que dieron más facilidad para que ocurra este asesinato. Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos entonces que la justicia actúe con prontitud para esclarecer las circunstancias que tienen a una familia hasta el día de hoy en vilo. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bien, y efectivamente, cuando la Unidad de Investigación de la República le ha preguntado a el ahora diputado Carlos Segarra sobre su implicancia en estas acusaciones, él ha dicho que él no ha estado ni siquiera citado, que no ha tenido nada que ver. No podemos dejar de señalar la importancia de que ninguna autoridad goce de impunidad. Este es un delito que se le adjudica, pero que no ha sido cometido en funciones, por lo que no habría ningún tipo de restricción para que fuera incluido en la investigación y que los hechos, como le dije al doctor Quispe, sean esclarecidos cuanto antes.